Bueno, buenas tardes. Me toca ejercer el rol de algo parecido y también poco parecido a una autoridad. Eh, en este caso, como director del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, le estamos dando la bienvenida a todos a este acto que es caro a la idea y a este proyecto que estamos iniciando, que es el Instituto. Y quiero decir dos o tres cositas y les cuento cómo es la organización de este evento en el que esperamos que todos puedan participar y disfrutar. ¿Acaso podemos coincidir que la vida humana acontece en algo así como en relación a un patrimonio ambiental? ¿Acaso podemos coincidir también que la teoría social durante mucho tiempo solo periféricamente se preocupó por la cuestión ambiental? ¿Y acaso podamos coincidir que desde hace aproximadamente un medio siglo hay como un quiebre paradigmático en la teoría social, en la ciencia social y en otras disciplinas donde la cuestión ambiental se focaliza? El ISTE, el Instituto de Investigación que estamos creando, está atravesado por la cuestión ambiental. Casi todos los proyectos que trabajan, o buena parte de ellos, focalizan o al menos suponen la cuestión ambiental. Así que en este sentido, este libro, titulado Agua, Territorialidades y Dimensiones de Análisis, es un libro muy oportuno y bienvenido. Le damos en ese sentido un primer agradecimiento a los autores que hayan pensado el ISTE como un lugar para presentar el libro. Y este agradecimiento lo hacemos extensivo, obviamente ya dijimos, a los compiladores y a los autores de cada uno de los textos. Lo hacemos extensivo a las facultades de Ciencias Humanas y a las facultades de Ciencias Económicas, que no están representados creo por ninguna de sus autoridades funcionarios, pero que abrieron el espacio para que se hiciera este evento. Y a todos ustedes, el agradecimiento. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos hoy? La idea es que primero habla Gustavo Buzo, uno de los compiladores del libro, y nos cuenta un poco la cocina del libro, en términos más profesionales, lo que la trama institucional que hace posible este libro que tiene autores internacionales, digamos. Después van a hablar los dos comentaristas, Diego Tello e Iván Tarasconi, son conocidos, son de la casa. Y después abrimos el espacio para que Danu, Alberto, nos diga lo que piensa. Y obviamente va a estar el espacio siempre abierto para el diálogo. Somos pocos, me parece que podemos salir de cierta formalidad y darle una trama un poco más dinámica a este evento. Reitero en nombre del ISTE, muchas gracias a todos y particularmente a los que están de este lado. Bueno, gracias Edgardo. La verdad que es un placer tener a Danu Fabre Platas aquí, también a Adriana Guzmán Reyes de la Universidad Veracruzana de México. Esto es fruto de una vinculación de más de una década, ¿sí?, entre distintos proyectos y programas de investigación. En mi caso, yo participo en un programa de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, pero que también participan colegas de la Facultad de Humanas, de Agronomía y Veterinaria, que trabajamos el tema de territorio, ¿sí?, y trabajamos el tema del desarrollo, trabajamos el tema del empleo, de la producción, y también trabajamos el tema de la política pública, porque nos interesa vincular el conocimiento con los problemas reales de los territorios y no solamente poder documentarlos, sino poder pensar, imaginar, proponer, consensuar caminos posibles. ¿Sí? Ese es el desafío que muchas veces tiene el conocimiento. Como ha dicho algún filósofo hace mucho tiempo, no solo se trata de interpretar el mundo, sino que se trata de transformarlo. ¿Sí? Por eso estas vinculaciones, que en este caso tenemos desde el programa de investigación con
las tareas de investigación que el doctor Danu Fabre Platas viene desarrollando desde hace muchos años, como sociólogo, como investigador. Un primer libro que trabajamos juntos fue Comunidades Vulnerables, la idea del enfoque de vulnerabilidad como enfoque para poder pensar problemas, poder pensar riesgos, poder pensar estrategias para fortalecer capacidades de respuesta ante esos mismos riesgos. ¿Sí? Hemos trabajado en muchos temas como pobreza, como migración. ¿Sí? En este caso, y este libro que me parece muy importante y pertinente, ¿sí? Sobre agua y territorialidades, pero mirándolo desde una perspectiva multidimensional. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Y más diciéndolo quizás aquí en una facultad de ciencias económicas. En primer lugar, porque el agua es un recurso común, ¿sí? Que puede tener distintos tipos de gestiones, privada, estatal, cooperativa, mixta, distintos tipos de gestiones. ¿Sí? Digo, cuando pensamos el recurso hídrico, cuando pensamos, digamos, lo que es no solamente el tratamiento, la captación, tratamiento y distribución de agua, ¿sí? Para consumo humano, sino también el agua como elemento central de la vida, ¿sí? Para poder alimentarnos, y digo, y no solamente en términos de cantidad, sino también de calidad. Por eso este libro me parece que recoge tan importante poder hacer una presentación interinstitucional, porque recoge los esfuerzos, muchas veces silenciosos, que incluso con algunos retrocesos y fracasos, pero siempre mirando hacia adelante y poniendo a disposición resultados. Resultados que expresan visiones de distintos territorios, con distintas perspectivas teóricas, disciplinares, porque aquí han trabajado desde las ciencias naturales hasta toda la diversidad de las ciencias sociales, sociólogo, economista, politólogo, antropólogo, historiadores, filósofos, pero también han trabajado biólogos, ¿sí? Han trabajado distintos, digamos, colegas que se dedican a este tipo de actividad. Por eso pensar el territorio implica pensar un aquí y ahora, pero también implica pensar la historia que nos contiene y nos produce. Somos resultado de esa historia, pero también nos demanda y nos interpela respecto al futuro. Más en un contexto donde tenemos serios problemas de sostenibilidad ambiental a escala planetaria. ¿Sí? Que se queme el Amazonas no es un problema solamente de Brasil o de los países de la cuenca amazónica, es un problema de toda la región y hoy día de todo el mundo. Son problemas locales, pero también son problemas globales, ¿sí? Y si bien tenemos que pensar localmente, porque vivimos en un territorio específico, ¿sí? También tenemos que pensar globalmente, más cuando pensamos en el tema de los recursos. Y los recursos tienen que ver con el nivel y calidad de vida de la población y de las comunidades, ¿sí? Por eso la importancia de que podamos pensar un recurso desde no solamente la necesidad para la vida y lo que implica, sino también de pensarlo precisamente, diríamos los economistas, como un recurso que tiene que ver con la calidad de vida, también con la riqueza y el nivel de bienestar, tiene que ver con la sostenibilidad de una comunidad. Como bien dijo Edgardo al inicio, incluso ha habido guerras por el tema del agua, ¿sí? Ha habido muertes, ¿sí? Cuando uno mira indicadores de mortalidad infantil, me tocó trabajar en la zona amazónica, por ejemplo, donde había una mortalidad infantil de 100 niños cada 1000 nacidos vivos, cuando en otras localidades había 10 muertes cada 1000 nacidos vivos. Esa explicación básicamente se debía a la calidad del agua. Morían los niños de problemas evitables como la diarrea. Cuando hablamos de estos problemas y hablamos de problema de investigación, hablamos también de seres humanos que sienten, que piensan, que sufren, que necesitan alimentarse y que tienen una vida por delante. Pero más allá de lo individual, la importancia de lo colectivo. Por eso, pensar el agua como un bien común, ¿sí?
como un bien común que va más allá de solamente considerarlo como una mercancía o de considerarlo un bien estatal, ¿sí? Un recurso estatal. Es un bien común. Y la gestión de un recurso tan central tiene reglas de juego que nos instituyen como ciudadanos, como individuos, como comunidades. Pero además, con nuestras prácticas, también instituimos nuevos comportamientos. Y ahí está el desafío cuando pensamos el futuro. No solamente con el agua, sino con el territorio. ¿Sí? Por eso, agua y territorio, mirándolo desde distintas dimensiones de análisis, distintas aproximaciones, distintas experiencias históricas, distintos marcos culturales, para poder pensar, reflexionar, pero fundamentalmente actuar, ¿sí? Que es, diría yo, una obligación, pero no solamente compromisos desde los investigadores o los académicos. Es el compromiso que necesitamos como sociedad. Por eso necesitamos tender puentes, tender lazos para poder pensar, pero reitero, actuar, y creemos que este libro puede contribuir y puede ser un granito, una gota de agua más, por decir así, a este necesario debate que nos debemos no solamente las generaciones presentes, sino también que nos debemos como obligación hacia las generaciones futuras. Y agradecer nuevamente a Danu Fabre la gentil disposición de estar aquí con nosotros en la Universidad Nacional del Río Cuarto por segunda vez. Bueno, muchas gracias a todos. Gustavo, gracias por la invitación, en primer lugar. En segundo lugar, quería comentarles que con Iván participamos y colaboramos de la Cátedra de Economía del Medio Ambiente, de la licenciatura en Economía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esto quería ir al tema de por qué nos dijeron, o sea, cuando llega un libro sobre la temática del agua, lo primero que se busca es a los especialistas, entre comillas, de medio ambiente. Damos por cuenta y ya damos la alerta spoiler, esto nos excede completamente. En ese sentido, no podemos limitar el análisis del componente agua hacia un abordaje únicamente especializado en la temática ambiental. Esto necesita y requiere de otros abordajes y que muy bien está rescatando el libro. En ese sentido, como lo planteaba Chicho, la teoría social se ha imbuido de temáticas ambientales y hay un ida y vuelta que es necesario y no podemos circunscribir estas problemáticas, estos tópicos de investigación a una dimensión únicamente ambiental. Vamos a dar cuenta de eso analizando algunos aspectos que hemos particularizado con Iván y esperamos haber podido lograr solamente algunos aspectos que rescatamos y creo que hay muchos más por descubrir en este libro tan interesante. En ese sentido quería plantearles como primer caso si analizáramos el tópico del agua como una problemática ambiental y física, si lo circunscribimos a ese nivel de análisis, podríamos decir miramos el planeta, que normalmente le denominamos Tierra, más que Tierra deberíamos denominar planeta agua. Somos 70% agua en el componente Tierra. Ahora bien, el agua que nos interesa por ahora, déjenme dar un paréntesis, hoy estamos revisando junto con Moni Hueve, que es parte del equipo, la última publicación de Science, hoy ya hay exploración en la plataforma marina, están extrayendo minerales de las plataformas marinas de la costa oeste del África. En ese sentido, cierro paréntesis, por ahora lo que nos interesa es el agua dulce, pero vamos en algún momento a mirar a ese gran área que es el agua salada. El agua dulce, podemos decir, tenemos solo un 3% a nivel planetario de ese 70%, y solo un 1% es agua disponible. En ese sentido, ese 2% de agua dulce está o en casquetes polares, en nieve y en hielos. No tenemos todavía un acceso para lo que es consumo y uso de humano. Tiene otras funciones medioambientales que podríamos dar cuenta, pero no vamos a hacer análisis. Ahora bien,
¿Cuánto representa ese 1% de agua dulce en el mundo? En términos planetarios, déjenme decirles, todavía en términos de demanda de consumo de agua del mundo, todavía no lo hemos excedido y tenemos una brecha amplia para todavía llegar a disponer. Eso sí, solo sí, lo consideramos el agua sin alguna distribución en el planeta Tierra. Cuando empezamos a regionalizar las áreas, ahí sí nos damos cuenta que hay zonas con graves problemas de déficit hídricos. Lo podemos ver en España, en Italia, en la India, en la costa oeste de Estados Unidos, y en este trabajo que se logra particularizar aquí, México también hay algunas regiones que vemos con problemas de déficit hídricos y de que este trabajo logra rescatar. Eso si lo miráramos desde una perspectiva ambiental y física. Ahora bien, este libro también rescata la problemática del agua y el tópico del agua desde el punto de vista del agua como derecho. En ese sentido no podemos dejar de soslayar que la ONU en 2010 declaró al agua como un derecho humano en la cual compromete a los Estados miembros de que los ciudadanos de los Estados miembros, los Estados deben garantizar el derecho humano al acceso físico del agua, a un agua saludable, a un agua disponible y a un agua asequible. Esto es, no debe representar más del 3% del ingreso del hogar como máximo valor. Y esto es un derecho que debe acceder y que debemos comprometernos a aquellos países que estamos siendo Estados miembros de ONU. Desde el punto de vista también rescatar que este libro hace bien mención es hacia las problemáticas ambientales. Hay un aspecto que no considera y que se deben abordar, y hoy las teorías sociales lo están abordando, y que es el abordaje del conflicto socioambiental. La problemática ambiental no considera, no incluye en su análisis la variable poder. Y bien sabemos todos que cuando hablamos de un recurso hay un acceso y hay una apropiación del mismo y hay un uso y una disposición. En ese sentido, debemos incorporar la variable poder. Y esa es la diferencia que tenemos entre considerar una problemática ambiental y diferenciarlo de un conflicto socioambiental. Hay muchos de los trabajos que están considerando esta variable y que bien aporta hacia el análisis del tópico de investigación del agua. Bueno, como todos sabemos, en los últimos años los problemas, digamos, de escala global han aumentado tanto en complejidad, magnitud y conexión, y obliga a afrontarlos de una mirada o a través de una mirada integral. Digamos, ya el dominio de las disciplinas en sí mismos queda escaso, especialmente en el caso de las problemáticas ambientales, como son la contaminación de suelo, agua, aire, deforestación, desertificación, aumento, pérdida de biodiversidad y también cambio climático. Pero en este sentido, la magnitud y los efectos sobre los socioecosistemas depende de la capacidad de gestión y manejo del territorio y sus recursos. Específicamente, cuando pensamos en el agua, su carácter esencial para nuestra vida, para el de los diferentes ecosistemas y para la estabilidad planetaria, así como su protagonismo para la producción de alimentos, para la industria transformadora y procesadora, entre otros, le confieren a su estudio y tratamiento un amplio espectro, tanto como lo son las dimensiones de análisis que sobre él recaen. Y podemos apreciarlo en este libro, constituido por la participación plural de diferentes autores que han abordado la temática desde perspectivas muy amplias para cada uno de los casos de estudio. ¿Por qué es interesante o por qué elijo rescatar algunas de estas ideas o algunas frases de los autores del libro? Como dije antes, porque nos invitan a reflexionar sobre las dificultades tanto presentes como futuras, y que no solo tienen que ver con las escalas territoriales, sino que nos invitan a pensar también en dificultades a una escala regional y también a una escala mundial, y sobre todo porque no percibimos el recurso de la misma manera. La percepción sobre el recurso cambia entre comunidades y además entre territorios, y sobre todo porque nos relacionamos de diferentes maneras con él, es decir, con el agua. En este sentido, tomo una frase de Sánchez Soberano, que forma parte del libro,
que nos dice, en entornos donde el recurso forma parte esencial del modo de la vida de las personas, persiste una estructura mítica y cultural del agua que se enfrenta al intento neoliberal de convertirla en un medio de producción y consumo. Y recordamos con Diego, nosotros siempre trabajamos un ejemplo en el aula, en economía ambiental, el problema de la palta en Chile, el país vecino, acá al lado. Desde luego de transformarse en un superalimento, entre comillas, la producción chilena de paltas se explotó en una de las zonas más áridas del país y hoy quienes se apropian del derecho del agua es justamente la industria exportadora de paltas, al tiempo que además tienen la prioridad del uso del recurso por sobre los habitantes de la región. Y eso tiene consecuencias porque hoy manifiestan terribles problemas de escasez del recurso y también padecen los problemas del racionamiento, a tal punto que no pueden llevar adelante la producción soberana de sus alimentos y hoy son presos de la industria de la palta para acceder al recurso básico de alimentación a través de ser empleados de la industria, cobrar un sueldo y después comprar sus alimentos. Es decir, han perdido su posibilidad soberana porque el recurso solo a partir del racionamiento lo pueden usar para el hogar. En Morales, México, el agotamiento de los recursos hídricos en muchas cuencas y acuíferos por el crecimiento de la actividad humana ha implicado que se promuevan desde el ámbito gubernamental distintas políticas de gestión del agua, las cuales implican la redistribución de esta en favor de áreas urbanas, afectando entornos periurbanos y rurales. Por ello, el desarrollo de herramientas de gestión territorial que figuran en el libro, pero también dentro de esta la gestión de los recursos hídricos, es de gran importancia para la mayor capacidad de los municipios, o aumentar la capacidad de los municipios, frente a la necesidad imperante de enfrentar el manejo del agua en contextos signados por la falta del acceso a este recurso. Siguiendo otro de los autores, Sergio Vargas Velázquez, si bien son diversas las formas sociales para el acceso y el aprovechamiento del agua, como decía Gustavo, históricamente sobresalen aquellas que lo comprenden como un recurso de uso común, como decía Gustavo, y en algunos casos de gestión comunitaria. En ese caso yo me pregunté, y especulando con que habría algunos alumnos que tampoco reconocen qué es la gestión comunitaria, invito a la preguntarnos qué es la gestión comunitaria del agua, porque nosotros vivimos en una localidad donde la gestión del agua no es comunitaria, sino que es a través del municipio, digamos, a través del Estado. La gestión comunitaria del agua es una forma de organización presente en numerosas localidades rurales en México. El surgimiento de estas formas de organización se debe en parte a la incapacidad de los municipios de prestar el servicio de agua potable a causa de limitaciones presupuestarias y administrativas con las que operan. Estas se llaman comités de agua, las cuales, con algunas limitaciones y dificultades, trabajan para que el agua llegue a sus hogares. Estas organizaciones mantienen una relación cercana con las autoridades locales, pero son ellas las que marcan la agenda del agua. Y eso me pareció muy interesante porque dista de ser nuestra realidad. Y nos interpela también a pensar cómo puede ser el futuro de la gestión del recurso. Pero independientemente de cómo es la gestión, los problemas centrales podemos circunscribirlo en grandes aspectos, al menos en tres, ¿no? Yo pensaba el acceso en términos de los derechos de propiedad, la disponibilidad y pensar en términos de cantidad y calidad. Y en cuanto al uso, pensar también en las prioridades, ¿no? Las prioridades del uso del recurso y también su cuidado. Ahora bien, la magnitud de estos problemas, que sí responden a la gestión y el manejo del recurso, pueden tender a complejizarse o incluso agravarse como resultado de la manifestación de los efectos de cambio climático. Y en el caso de Córdoba, específicamente en las Sierras Chicas, esto ya es un fenómeno que viene sucediendo desde el año 2005. El avance tanto de la frontera agrícola como la urbanización de la zona tiene impactos en el tema del recurso agua, que se manifiesta por los impactos del cambio climático. Uno de ellos son que aumenta la magnitud y la frecuencia de los extremos climáticos, como son la sequía o también las inundaciones. En ese caso, lo que padecen las Sierras Chicas es que en los años secos no tienen recurso agua
Y en los años húmedos, como todos sabemos, lo que ha sucedido en Río Ceballos, por ejemplo, hace muy poco, padecen terribles problemas por las inundaciones. Por eso la importancia de este libro radica en sentar las bases a partir de diferentes estudios sobre diferentes realidades territoriales para el desarrollo de conocimientos sobre las particularidades del recurso agua en cada lugar, el desarrollo de herramientas para el manejo del recurso y el mejoramiento del mismo, y propiciar un uso sustentable del recurso y que aporte finalmente al desarrollo humano. Muchas gracias de nuevo por la invitación, felicitarlos por los libros y ahora te cedemos la palabra para que nos cuentes un poco más del libro. Les miento un poco sobre él, no, no es cierto. Pensando que hay poco tiempo, originalmente planteaba leer las primeras 200 de 650 cuartillas, pero ya el moderador me ha dicho, bueno, y además el que nos ha abierto la mesa, entonces tendré que solo recuperar algunas ideas, ¿no? Bueno, primero, me gustaría explicar un poco la parte que no se mira en el libro, ¿no? La parte que se va a ver en el libro, ahí está. Entonces, quien quiera y guste, ahí está el libro, puede acceder a él y con gusto lo compartimos. Es un libro digital, no es un libro impreso, pero compartía con algunas de las colegas que desafortunadamente soy de la vieja escuela y entonces no puedo dejar de imaginar un libro si es que no lo veo, ¿no? Es parte de la edad, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo, pudimos traer 2 pequeños libracos y no más, ¿no? Uno se queda al instituto, por supuesto, y otro ya lo heredamos a Gustavo. ¿Por qué es un libro interesante? Bueno, porque se acompaña desde una lógica que me parece y nos parece que es distinta, ¿no? Primero, se parió este libro en una serie que es Mano Vuelta. Lo extraño del asunto es por qué carajos no lo imprimimos en una editorial interesante, con un sello mucho más atractivo, que pudiera circular de manera comercial, que no se venda, pero cuando menos esté en las librerías de varios países o de varias ciudades, ¿no? Bueno, finalmente, ¿por qué no nos interesaba eso? Nos interesaba parirla desde una lógica en la que hemos trabajado con Gustavo y con otros colegas, pero sobre todo con Gustavo, al menos desde hace unos 8 años. Hemos trabajado mucho más cosas desde hace más años, pero hace 8 años decidimos que podíamos construir una editorial propia, no tener la impresión, no tener 1000 lógicas, imprimirla en otros espacios, pero que esa editorial tuviera una lógica diferente. Primero, una lógica de mano vuelta, que en términos prehispánicos implica te ayudo y me ayudas, ¿no? Yo quiero casarme con Analía, lástima que no quiso la malvada, y en ese marco, de repente, la condición que me impone ella y la comuna, la comunalidad, reclama que debo ofrecerle una casa. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero ella seguramente no la va a querer pequeña, ¿no? Y en esa condición tengo que acudir a colegas que sé, que saben, pero además con los cuales confío para poder producir estas cosas, ¿no? Y acudo a Samba, por supuesto, que él sabe montar las bases de esta casa. Acudo a los colegas para que vayamos armando. Bueno, puse un mal ejemplo, ¿no? Puse un mal ejemplo, perdóname, Samba. Pero acudo a los colegas para que, de manera más o menos comunitaria y organizada, nos permitan parir la obra, ¿no? Eso me obliga a mí, como condición, a que cuando Samba se case, si algún día llega, esperemos, yo esté obligado a participar en ese proceso, ¿no? Hace muchos años, con Gustavo, hicimos este ejercicio y resultó muy atractivo. Y lo hicimos preguntándonos qué carajos eran las comunidades vulnerables, ¿no? Así como que, bueno, ¿y eso cómo lo traduce, no? Había un atrevido llamado Buso que había empezado a definir desde hace 14 años qué significaba eso. Diferíamos de él, pero nos simpatizábamos en muchos sentidos y además era de las pocas cosas que podíamos leer sobre ese concepto, ¿no? Y en ese marco fue que nos fuimos juntando. Pero, de cualquier manera, necesitábamos acercarnos a fuentes distintas que nos orientaran o nos provocaran a pensar. Y entonces se sacó una convocatoria en aquellos tiempos de uno de los primeros libros de la serie, ¿no? En esta lógica de que es de todos,
los que participen tendrán el compromiso de presentarla en distintos lados y además de eso, provocarnos a discutir ese tema en algunos otros espacios y por supuesto es de circulación libre, ¿no? Que ese era también algo que nos pesaba, ¿no? Los libros cada vez van subiendo más y cada vez el salario, no sé en Argentina, por lo que me he enterado recientemente, me parece que está en una condición económica bastante estable, ¿no? Bueno, sin comentarios. Entonces, sobre eso lo que hicimos fue ir puliendo un poco esta idea y fuimos construyendo más trabajos. Una de las condiciones obligadas de la serie que nace, si bien al calor de una serie de vínculos internacionales, se define de manera muy puntual ahí en el instituto que yo comparto, en el que colaboro, y decidimos sembrarla bajo una serie de tratos mínimos o de reglas de juego claras. Primero, que hubiera 1 o 2 investigadores nacionales para que más o menos se avanzara de manera rápida y operativa en el proceso, y un investigador internacional que supiera sobre campos temáticos o que deseara conocer y explorar sobre esos campos temáticos. Abro un pequeño paréntesis comercial antes de que se me duerme el compañero colombiano. La invitación está, maestros, ¿sí? Y esa es la misma regla para todos. Si alguien quiere generar un texto vinculado a cierto campo temático y le parece que es necesario explorar áreas distintas para poder dialogar a través del texto como pretexto con otros colegas, la serie es muy oportuna para eso, ¿no? Nos llegaron 60 textos para poder seleccionar este texto, ¿no? Y de esos 60, se seleccionaron 19 nada más. Más implicaba una obra mucho más choncha y ya imprimirla iba a ser demasiado escandaloso. Y cargarla de allá para acá iba a ser terrible, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que el texto se hace en digital y no impreso. Es la segunda época de Mano Vuelta y quisimos justo abrirla con un campo temático que nos parecía increíblemente rico, la malvada agua, ¿no? O sea, muchos profesan sobre ella, muchos analizan a ella, muchas cuestionan a una serie de situaciones y de contextos y a Natura, por supuesto, de que es mala y de que abunda o escasea, pero finalmente muchos se quedan, creo yo, y puedo estar equivocado, no sé si Gustavo coincida conmigo o Irene, que fue también parte de los fue parte del equipo que nos contamos para armar esta coordinación del libro. Muchos textos se quedan en la denuncia más que en la propuesta, y ese es, me parece, uno de los abonos interesantes de este texto, ¿no? Defectos tiene un montón, pero acordamos no decirlos. Entonces ya ustedes los buscarán y con gusto los conoceremos a través de sus voces, ¿no? Pero bueno, la serie entonces tiene la intención de abordar un campo temático que parezca de frontera o que parezca innovador y generar miradas que transgredan las disciplinas, que busquen mirar desde perspectivas o posicionamientos distintos. Y la serie ha intentado cumplir por varios años ya esa lógica con al menos 14 textos. Este es el 15º. Lo interesante ahora es que cuando nos juntamos para la intención, Irene era la que más sabía sobre agua. Nosotros éramos ausentes de ese campo temático, pero metiches desde otras perspectivas, ¿no? O lo habíamos tocado un poco por refilón, ¿no? Pero nos interesaba desde la vulnerabilidad social, desde los escenarios de pobreza, desde las economías diversas, plantear alguna idea, ¿no? Y cuando convocamos, recibimos, insisto, un mundo de textos. La parte más complicada fue 2 momentos graves. El primero, cómo depurar, sin faltar el respeto a aquellos sujetos que de manera exclusiva habían enviado el texto hacia nosotros y habían confiado y respetado la convocatoria, ¿no? Eso fue toda una gran bronca, ¿no? E incluso entre nosotros mismos, cómo ponderábamos uno sobre otro, ¿no? Cuando lo enviamos a doble ciego, a la revisión que se hace para poder decir que el texto no es tan malo por otras voces de colegas, especialistas incluso, nos dimos cuenta de que el texto cumplía. Pero antes pasamos por otro proceso que nos costó, no puedo hablar en términos anatómicos, pero sí muchísimo. Demasiado, ¿no? Fue terrible. ¿Cómo ordenar ese abanico de posibilidades para que quedara justo como un caleidoscopio? Como una posibilidad de hincarle el diente al texto desde uno u otro capítulo, no llevando el hilo que nos conduce,
sino brincándonos de textos, ¿no? Ir tratando como de cortejar a diversas novias, pero tratando de ir aprendiendo de ellas, besuqueando a varias, si es que se dejan, ¿no? Y a otras con algún atrevimiento mayor, ¿no? Entonces, sobre eso, tuvimos que jugar y colocar los textos así, a distancia y en corto con Irene, con Gustavo a distancia, y sugerir. Terminó en 7 grandes bloques, ¿no? Que ya han conversado con mucho detalle y se agradece muchísimo. Quiere decir que sí lo leyeron, eso ya es una gran ventaja. El libro al menos ha sido leído por 2, 3, 4, ¿no? Ya, cumplió. Pero a lo que voy es a que esta parte fue increíblemente delicada, ¿no? Cómo dejar caer textos provenientes de psicólogos, sociólogos, biólogos, filósofos, ¿no? Ramsés, un filósofo loco, extraordinario filósofo loco, extraordinario loco que hace a la filosofía, pero que además desde una serie de campos temáticos nos brindó tiempo, hizo el proyecto de investigación y eso nos lo relata en el correo y fue también un abono para incorporarlo, ¿no? Hizo herramientas, las aplicó, las procesó y nos entrega el texto, ¿no? Y nos pidió 2 semanas más y todavía nosotros sangrones, ¿no? Pues es que hay tiempos y formas, ¿no? Nos envía un correo meticuloso de un texto que no se incorpora allí, describiendo cómo lo procesó y para qué lo quería y por qué lo quería para ese texto. Y entonces, bueno, pues no hubo más que aceptarlo, ¿no? Con todo y de que es un mal texto, no, no es cierto. Me parece que es muy bueno el texto, ¿no? Bueno, a lo que voy y ya queriendo ir cerrando un poco, porque ya veo cara de dormido, sobre todo Analía aquí, mira nada más. No es cierto. El texto intenta hacer justo eso, un caleidoscopio, ese pequeño juguete que de repente uno gira y va recomponiendo las figuras, pero además va armando otras figuras increíblemente distantes y distintas a las previas, ¿no? Eso es lo que pretende ser este texto. No deja de estar en este encuadre de la imagen, en este círculo cerrado de la imagen, pero sí recompone desde distintas partes un sentido de armonía, un sentido de estética y un sentido de proposición, cuando menos en términos de belleza, ¿no? Yo no sé si el texto sea bello, sea estético, sea lógico o bien armado. Lo que sí quiero creer es que hubo muy buena intención al hacerlo, una transparencia en términos de los trabajos presentados, en términos de su selección, en términos de su revisión y al menos los 3, presumo allí con voz de Gustavo, me parece que es un texto que nos deja un muy buen sabor de boca. Restan muchas cosas por trabajar sobre el agua, por supuesto, ¿no? El tema no es nada fácil, ¿no? Pero cumple, creo yo, y eso ya es un argumento más propio, cumple, creo yo, 3 condiciones epistémicas obligadas en este texto y en la serie misma, ¿no? Primero, pensar que todo objeto de análisis, todo objeto problemático o problematizado desde nuestras lógicas es multireferencial, ¿no? Tiene múltiples formas de expresión, ¿no? Analía es, sí, docente acá, sí, tesista, sí, investigadora, sí, mamá, sí, peatón, sí, conductora cafre, sí, 1000 cosas, pues, ¿no? Es todo eso y es Analía, ¿no? ¿Va? Y desde todo eso se compone Analía, se comporta en estos distintos roles de manera muy distinta, ¿no? Sin embargo, no deja de ser ella misma. El agua, las comunidades vulnerables, toda esa gama de temas que se han tocado en esta serie, tienen que ver con esa multireferencialidad del fenómeno. Eso implica una pluridimensionalidad de análisis. Hay que recortar de manera distinta, desde distintas dimensiones de análisis, Analía, para poder más o menos comprenderla y asirla, aprehenderla, ¿sí? Entenderla, pues, ¿no? Difícil arte, pero bueno, se intenta al menos, ¿no? Y en este marco de entenderla, de multireferencialidad, prescindimos necesariamente de diversas disciplinas para poder más o menos poder entender y trazar esas dimensiones que nos permitan explicar esa multireferencialidad. ¿Eso es complejidad? No sé, eso es un desgorre, ¿no? Pero intentamos hacerlo a través del texto y de otros textos, ¿no? Yo creo que eso es algo que no explicamos en el texto, que explicamos en otras obras, pero que nos parece puede ser medianamente presumible. Y eso creemos también, espero comparta Gustavo y por supuesto Irene, que seguramente algún día nos va a ver, eso creo que hace bonita la obra. Que cumple en términos académicos, pero además en términos también, creo yo, políticos, pues, ¿no? Se plantean estrategias, se plantean acciones, no solo se denuncia, y eso es algo que merece ser de alguna manera reconocido en la obra, no en nosotros,
sino en los actores que participaron allá, que fueron más de 40 sujetos locos que se atrevieron a sumarse a esta aventura, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo el espacio, sin duda. Es un espacio muy grato, muy cordial, muy fresco, que siempre se aplaude y se agradece, debe agradecerse, por supuesto. Esperamos que pronto nos vean, no es que estemos cansados de Gustavo, que nos ha visitado ya repetidas ocasiones, al contrario, Gustavo tiene su casa allá, y es literal, tiene su casa allá, no hay más. No mi casa, sino su casa, eso lo explicaremos después, ¿no? Pero al margen de eso, pues está su casa, ¿no? Entonces, invitados están para compartir esta u otras obras, invitados están a participar en la serie, por supuesto, e invitados están también a hincarle el diente a este pequeño librito de algunas cuartillas que se ha hecho con muchas ganas, con mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero además mucha delicadeza, si es que cabe el término, pues, ¿no? Agradezco a los comentaristas que se portaron más que nobles al presentar la obra y no la descuartizaron y mostraron una serie de vacíos que tiene, por supuesto, y por supuesto también a Chicho, que me dijo que así se llama, no es... Sí, no, ya al coordinador del instituto, a Edgardo, que ha sido todo un placer conversar con él hace rato y seguir conversando para siempre, ¿no? Bien, yo creo que ya me callo porque ya llevamos un buen ratito acá, ¿no? Te agradezco.